Alabado sea Dios. Presentamos buenas noticias de salvación. Hoy traemos el pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo del 1 hasta el 3. Alabado sea Dios. Y dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Alabado sea Dios. El Señor siempre se ha dado a conocer ante aquel que ha escogido, aquel hombre o aquella mujer a quien ha determinado que le conozca. Y desde los tiempos antiguos sabemos que había un pueblo que estaba esclavizado. Los egipcios estaban gobernando sobre el pueblo de Dios. Dios escuchó el clamor de ellos. Levantó a Moisés para sacar a aquel pueblo que estaba esclavizado. Luego lo trajo a través del desierto, guiándolo a una tierra que les había prometido que fluía leche y miel. Llegando ya cerca de la tierra que producía leche y miel, antes de que ellos entraran, les dio mandamientos. ¿Por qué se los dio? Porque el pueblo, él se había identificado con ellos con señales y prodigios, con poder, a través de las plagas que les mostró antes de sacarlos de Egipto. Pero luego en el desierto ellos empezaron a dudar, empezaron a crearse ellos mismos un Dios, creyendo que Moisés ya no podía hacer nada. Ya los había olvidado según ellos. Cuando Moisés se fue a recibir las tablas de la ley, aquel pueblo se impacientó de esperar la venida de Moisés con las tablas de la ley en la mano, y se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Es allí donde viene la idolatría. A Dios no le agradó eso. Moisés, al llegarlo, se encuentra que están adorando a un becerro. ¿Cómo uno puede cambiar la gloria de Dios en tan pocos minutos, en tan poco tiempo? 40 años a través del desierto los trajo, mostrándoles prodigios, señales, dándoles comida, dándoles lo que ellos pedían. Y aún así, cuando ya estaban para entrar a la tierra prometida, ellos se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Quiere decir que el hombre ha sido duro de corazón, ha sido siempre con sus pensamientos, con sus deseos de demostrar que ya no necesitaba de Dios, haciéndose sus dioses. Dios tuvo que tratar con varios de ellos que quedaron en el desierto. Ahí quedaron muertos. Ahora, con el pueblo que quedó antes de entrar a la tierra prometida, les dio estatutos para que ellos se supieran controlar, para que ellos se guiaran a través de la vida, que se dieran cuenta que vivir en armonía con Dios es lo más importante. Tener las cosas que perecen ocupan un segundo lugar, pero el primer lugar es cuando Dios nos mira con agrado de que estamos obedeciéndole. Alabado sea Dios. Por eso dice Éxodo 21, habló Dios todas estas palabras. No fue el hombre,
Y sigue Dios hablándonos. Dios no ha parado de hablarnos desde ese tiempo hasta ahora. Sigue hablándonos a través de su palabra. Esa palabra está actualizada porque es una palabra eterna, porque viene del corazón del Dios poderoso. Y habló Dios, dice, no el hombre. No habló el profeta, habló Dios. Todas estas palabras, dice, diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Cuando le dijo, yo soy Jehová tu Dios, no solo fueron palabras. Ya momentos atrás les había mostrado por qué Él era poderoso. Les puso plaga al faraón, plaga de ranas, plaga de piojos, convirtió en sangre el agua, mató los primogénitos y luego los saca a ellos con poder. Les mostró que debían confiar en Él. Pero así somos. Cuando todo lo tenemos, cuando nada nos falta, creemos que ya podemos hacerla, que ya no necesitamos a Dios y lo dejamos en segundo plano. Y quitamos el corazón de su palabra. Quitamos el corazón a la obediencia. Quitamos el corazón a las cosas que Dios mostró. Quitamos la vista de lo que Dios hizo y creemos que vamos a agradar la vista haciéndonos un Dios. Hoy en día, cada hombre, cada mujer se ha comprado su propio Dios. Algunos que no tienen mucho, como $50, $40, $100, 500, 1000. Cada quien se compra su propio Dios. El que más caro es, piensa que es más valioso, más milagroso. Pero estamos engañándonos. Porque a Dios no se le puede comprar con oro ni plata. A Dios se le puede obtener a través de la fe, a través de creer a su palabra, a través de obedecer a sus mandamientos. Y su palabra dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Declarándole Dios lo que hizo y que ellos habían vivido tiempos atrás. En ese tiempo ellos llegaban a tener 800 años y 40 años era quizás como un año en el tiempo de nosotros. Y Él les dijo, yo los saqué de la tierra de Egipto, de la casa donde eran esclavos. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día están esclavizados? Porque se han creado sus propios dioses, su propio ídolo, a quien veneran, por quien pelean, por quien dan la vida sin darse cuenta que están camino a una eternidad sin Dios o con Dios. Van caminando por la vida haciendo lo que quieren, sin temor a Dios, sin temor a su palabra, sin temor a obedecer los mandamientos de Dios, como lo es el mandamiento que habla en el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses les pones tú a Dios diciendo, oh, tengo más poder que Dios porque tengo 4 dioses, 5 dioses colgados en la puerta? Tienes tantos dioses que ninguno te sirve. Pablo, cuando iba en el libro de los Hechos, nos habla
se encontró en un lugar, en un templo, que tenían varios cuadros de varios dioses. Pero había un cuadro sin figura, en blanco, con un letrero, con un flyer que decía: al Dios no conocido. Y Pablo dijo: al Dios que ustedes no conocen, de ese quiero hablarles. Al Dios que ustedes no tienen en el corazón, de ese quiero hablarles. No los dioses que tienen en la pared, no los dioses que tienen en el cuadro, no los dioses que tienen ahí colgado en el cuello. Al Dios que está en el cielo, a ese Dios que quiere habitar en el corazón tuyo. De ese Dios les hablo, les dijo Pablo. Su palabra se va a cumplir. En el día llegado, Dios va a determinar lo que hemos vivido en esta tierra, si era agradable a Él o no. Si hemos vivido una vida torcida, nos va a esperar lo que hemos cosechado. Nuestra siembra en la vida. En la vida tú siembras. Si siembras odio, no esperes amor. Si siembras infidelidad, no esperes que te sean fiel. Si siembras rencor, no esperes que otros no te guarden rencor. Lo que tú siembras, cosechas. Es la ley de la agricultura, del sembrador. Si tú siembras banano, no vas a recoger cocos o uvas. Lo que tú siembras, cosechas. Hoy es el tiempo de sembrar en fe, en la palabra de Dios, volvernos a Dios. Dejemos las costumbres que no han hecho en nuestro corazón cambios y volvámonos al Dios vivo, que nos ha dado sus mandamientos para cumplir, que nos ha dado su palabra para vivir por ella. Esa palabra de fe, esa palabra de confianza, esa palabra eterna que un día nos llevará al cielo si seguimos el consejo de Dios. Porque dice: esta es la voluntad de Dios, que crean en Jesucristo su Hijo, quien entregó su vida por los pecados de cada uno. La voluntad de Dios es que ahora miremos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que hoy nosotros nos agarremos de las promesas de Cristo. Él dijo en su palabra: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Si tú te sientes perdido por buscar en otros medios a Dios, hoy vuélvete a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Este mandamiento se lee en otras versiones que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No tengas otros dioses fuera de mí. Así dice el Señor. No tengas dioses que se hacen rivales contra mí. No tengas dioses aparte de mí. No tendrás otros dioses que quieran igualarse a mí. No adorarás a otros dioses que quieran ponerse en primer lugar en tu vida, en tu corazón. Porque yo soy tu Dios, dice el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dios varias veces te ha hablado que Él ya te sacó de la esclavitud. Pero tú vuelves de vuelta, le das la espalda a Dios, no quieres nada con Dios, no te importa lo que Dios habla. Tarde o temprano vendrá de Dios la reprensión. Al recibir la ley de Dios por medio de su líder Moisés, aquel pueblo fue uno de los más importantes para ellos
tener la experiencia, el pueblo israelita, en el monte de Sinaí, de poder ver las tablas de la ley mosaica, que significa enseñanza. Puede dividirse en tres categorías: la ley moral, que trata sobre las normas de Dios para la vida de santidad; la ley civil, que trata sobre la vida legal y social de Israel como nación; la ley ceremonial, que trata sobre la forma de las ceremonias de la adoración de Israel al Señor Dios Todopoderoso. Entre ellos, el sistema expiatorio. Notemos lo siguiente con respecto a la naturaleza y la función de la ley. Se dio la ley con respecto al pacto que Dios hizo con su pueblo. Exponía las estipulaciones del pacto que se esperaba que ellos obedecieran en fidelidad al Señor Dios a quien pertenecían. Los israelitas aceptaban formalmente esas obligaciones del pacto. Alabado sea Dios. La obediencia de Israel a la ley debía basarse en la misericordia salvadora, porque los sacó de la esclavitud de Dios, que los sacó, los liberó de aquel pueblo de Egipto. Nótese que les dio la ley después que habían sido salvados por la sangre del Cordero Pascual y redimidos de la esclavitud en Egipto. Es un tipo de salvación de Cristo. Alabado sea Dios, que nos saca de la esclavitud, de la droga, del alcohol, del pecado, de la violencia, y hace nosotros una nueva criatura, que ya no vivimos como vivíamos antes, envueltos en el vicio, en el pecado, en la ira, en la contienda. Ahora vivimos con paz en el corazón, porque Dios está con nosotros. La obediencia de Israel debería basarse en la misericordia de Dios, el haberlos liberado del pueblo de Egipto. Alabado sea Dios. La ley revelaba la voluntad de Dios para la conducta de su pueblo. Escucha bien. La ley revelaba la voluntad de Dios para la conducta de su pueblo. Cuando Dios ahora nos dice que su voluntad es que conozcan a su Hijo amado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que reconozcamos el sacrificio de la cruz, de esa sangre redentora. Y dice la palabra, y prescribía los sacrificios de sangre. Prescribía los sacrificios de sangre para que cubrieran su pecado. No se concibió la ley como una manera de obtener salvación para los no salvados. El pueblo a quien se le dio ya estaba en una relación de salvación con Dios. ¿Entiende eso? Más bien mediante la ley, ellos aprendieron cómo Dios quería que vivieran rectamente. Tanto en relación a la ley, ellos aprendieron cómo Dios quería que vivieran rectamente. Alabado sea Dios. La gracia de Dios ahora a través de Cristo nos dice cómo debemos vivir con temor a Dios, con conocimiento de Dios, con alegría en el corazón, con alabanzas en nuestra vida, alabando al Dios vivo, aquel que permanece para siempre. Alabado sea Dios. No concibió la ley como una manera de obtener salvación
para los salvados. El pueblo a quien se le dio ya estaba en una relación de salvación con Dios. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, una absoluta confianza en Dios y en su palabra y un sincero amor constituían el fundamento para guardar los mandamientos de Dios. Los israelitas fracasaron precisamente en este punto, porque con todo corazón y su deseo de andar en sus caminos, Pablo afirma que Israel no alcanzó la justicia que la ley se proponía, porque iban tras ella, no por fe. Iban tras ella, no por fe. La ley subrayaba la verdad eterna de que la obediencia a Dios con un corazón amoroso resultaría en una vida plena y en abundancia de bendiciones. La ley expresaba la naturaleza y la disposición de Dios, es decir, su amor, bondad, justicia, y aborreciendo lo malo. Se esperaba que nosotros como creyentes, igual que los israelitas, debemos de guardarnos sin pecar contra Dios, sin ofender la santidad de Dios, sin ofender a Dios con nuestra manera de vivir, porque de eso Dios se agrada. De eso Dios se agrada, que usted y yo lo respetemos, que no estemos cambiando su gloria por dioses de hierro, de madera, de barro, y miremos hacia el cielo de donde viene nuestro socorro. El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, decía, que ha hecho los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Ese es el Dios que yo te hablo, que yo te predico, el Dios que transformó mi vida, el Dios que nos ha dado promesas y que vamos a estar un día con Él allá en el cielo, caminando en calles de oro, en mar de cristal. Pero también para los desobedientes hay un infierno, hay unas llamas eternas, hay un gusano que nunca muere. Allí lo dice en el libro de Marcos 9, 43, 44. Tenemos que estar alerta y ver en qué camino andamos, y cambiemos la ruta del camino del mal y volvamos a Dios, porque la palabra de Dios dice: deje el impío el camino malo y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarlo y lo saciará de larga vida. La ley y el pacto no eran perfectos, ni se tenía el propósito de que fueran permanentes. La ley actuaba como un tutor temporal para el pueblo de Dios hasta que viniera Cristo Jesús. Ahora se ha sustituido el antiguo pacto por el nuevo pacto, en el que Dios se manifiesta a través de Jesucristo, la revelación que Dios plenamente su plan de salvación por medio de Jesucristo. Aleluya. Para información adicional sobre la naturaleza y función de la ley fue dada por Dios y añadida a las promesas a causa de las transgresiones. Es decir, fue concebida para regular la conducta, para definir lo que era el pecado, para mostrarle a Israel su tendencia inherente a violar la voluntad de Dios y hacer lo malo, para despertar su sensación de necesidad de la misericordia, la gracia y la redención a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Está honrando a Dios en su vida? ¿Está usted
obedeciendo los mandamientos o está fallando en alguno de ellos? Porque dice la Biblia que si usted está en la ley, está creyendo en la ley, en el Torah, pero ofende en un punto, dice en el libro de Santiago, usted se hace culpable de todos los puntos. Pero en la gracia de Cristo, si usted está en la gracia de Cristo Jesús, la Biblia nos dice que abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estás en la gracia de Cristo? Si no lo estás, hoy puedes estarlo. Hoy Dios está hablando a tu vida. Hoy Dios te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y mira por mis caminos. Hay caminos que te han parecido bonitos, derechos, anchos, donde se hace de todo. Caminos de la religión, donde ahí no te dicen no seas borracho, donde no te dicen no seas adúltero, donde no te dicen no seas fornicario, donde no te dicen no seas afeminado, donde no te dicen no seas lesbiana. Esos caminos te llevan al infierno. Esos caminos están llevando a muchos al infierno. Sal de ese camino. Tú sabes que Dios te creó con 5 sentidos. Pero, porque te sientes culpable, porque te violaron, porque te hicieron algo, te volviste lo que no eres. Odias a los demás y quieres vivir tu propia vida. Es tiempo de perdonar, es tiempo de cambiar, porque donde vas, mi amigo, mi amiga, donde vas no hay oportunidad para ninguno. Tendrás una eternidad para estar con aquel dolor en tu corazón de no haber dado lugar a Dios en tu vida mientras estabas en la tierra. Porque naciste para ser eterno y eterna, no para ser un perro y un animal y morirse y se acabó. Tu alma Dios la puso. La Biblia dice, Génesis, que Él agarró en polvo la tierra e hizo a Adán e hizo a Eva. Dijo, serás un alma viviente, y sopló en su nariz. Por esa alma es que Dios te va a reclamar. ¿Qué hiciste por tu alma? ¿Te deleitaste en el pecado? ¿Te deleitaste en la traición, en el odio? ¿Qué vas a cosechar con eso? ¿Qué vas a cosechar al final de tus días? No sabemos si mañana te sorprende la muerte. No sabemos si el ángel de la muerte llega a tocar tu casa y te dice, llegó tu día. Hoy puedes tener la oportunidad de abrir el corazón a Jesucristo y decirle, Señor Jesucristo, perdona mi vida, perdona mis rebeliones, perdona mis pecados, me arrepiento de la vida que he llevado. Hoy vuelvo a ti. Hazme una nueva criatura. Ya no quiero ser lo que hago. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí me está destruyendo. Saca eso, Señor, y pon un corazón nuevo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo hablaré a otros de lo que tú has hecho conmigo ahora. Yo hablaré a otros que están perdidos en la droga, que están perdidos en el alcohol, en la borrachera. Y Dios te va a bendecir. Si tú has hecho esta oración, repite ahora conmigo esta pequeña oración también. Señor Jesucristo, hoy te recibo como el Salvador de mi alma.
entra a mi vida. Quita toda enfermedad de mi cuerpo. Quita toda dolencia. Quita toda culpa de mí. Que yo quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, por los sacrificios que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Por esa sangre que derramaste. Yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Señor, yo te doy gracias por este momento que yo no tenía en cuenta, pero que tú me has hablado. Gracias le doy, Señor. Estas son las buenas noticias de salvación para tu vida.